Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a dibujar a Goku. A Goku en 8 estilos de dibujo diferente. Para el primero elegiré el estilo de Dragon Ball Z, y lo voy a hacer en su segunda transformación. Primero hago un boceto a lápiz. Para este estilo haré líneas muy largas y picudas. Tendré en cuenta la distancia que hay entre los ojos y la nariz, y la boca también va muy pegada a la nariz. Una vez estoy conforme con el boceto, pasaré a darle un delineado con tinta, y utilizaré un pilot de toda la vida. Cuando empieces a delinear, te aconsejo que comiences por las partes con menos detalle. Así podrás ir calentando la mano. Para el coloreado utilizaré unos lápices de colores Prismacolor. Estos son de la gama escolar. Mi primera impresión con estos lápices es muy buena. Son unos lápices bastante cremosos y me facilitan mucho a la hora de pintar, ya que así no tengo que apretar tanto. Y cuando tienes que hacer un dibujo muy grande, la verdad es que acabas un poco cansado de la muñeca. La intensidad del color es bastante buena también. Tienen un precio un poco caro para ser unos lápices escolares, pero la verdad es que merece la pena. Para colorear este estilo utilizaré un sombreado plano. No utilizaré ningún tipo de degradado. Utilizo 2 o 3 tonos de un mismo color. Debe haber un buen contraste entre ellos. De fondo le pintaré un cielo oscuro. Una vez terminado de colorear, le volveré a pasar un delineado. Y aquí lo tenemos, un dibujo de Goku al estilo de Dragon Ball Z. Para el próximo estilo, te elijo a ti, Pokémon. Bueno, para este estilo será algo un poco más sencillo, las líneas son un poco más redondeadas y suaves, un estilo un poco menos agresivo del anterior. Esta vez voy a hacer a Goku con el traje Yadra, y en su primera transformación. Le voy a dar una pose como si estuviera a punto de teletransportarse. La única pega que le pongo a estos lápices es que las minas se rompen muy fácil. Tendré que tener cuidado de no apretar demasiado. El tipo de sombreado será el mismo que en el anterior. Y aquí está, Goku al estilo de Pokémon. Para el próximo utilizaré un estilo de dibujo Disney. Un estilo muy refinado y con bastante detalle. Lo voy a hacer con su traje naranja más característico y en posición de Kamehameha. Y no de onda vital, de Kamehameha. No inventemos técnicas extrañas. Mirando bien a este Goku, parece Hércules disfrazado de Goku. Pero está bien, le queda bien. En cierto modo, este estilo de dibujo es un poco más realista a los anteriores. Para el coloreado esta vez sí que utilizaré un degradado. La verdad es que estos lápices de colores se mezclan bastante bien entre ellos, un punto más a su favor. El lápiz blanco no sirve más que como blende, un punto a su contra. Y aquí tenemos a Hércules disfrazado de Goku.
O a Goku, que se ha hecho una cirugía porque se quiere parecer a Hércules. Bromas a un lado, la verdad es que a Goku le sienta todo bien. Imagínate cómo le deben quedar a Vegeta. El siguiente estilo será Los Simpson. Dibujaré a Goku en Super Saiyan 4. Este estilo será mucho más redondeado y más caricaturizado. El sombreado será muy tenue. Últimamente me gusta mucho utilizar el Pilot. Su trazo realmente se parece al de una pluma. Puede realizar trazos gruesos y trazos realmente finos, dependiendo de la presión que le ejerzas. Sin ningún tipo de duda, esta fase de Goku es una de las más épicas. Estaría bien que nos la trajeran de vuelta. Bueno, aquí tenemos a Goku al estilo de los Simpsons. El siguiente será un estilo Marvel, uno de los estilos que más me gustaría ver a Goku. Sería espectacular ver un crossover entre estas dos franquicias. Para este dibujo voy a utilizar el Ultra Instinto. Me voy a dejar dominar por mis instintos para conseguir un buen resultado. Este estilo es uno de mis favoritos, realmente los cómics están súper bien elaborados. Los dibujantes son del más alto nivel. En esta ocasión no le daré coloreado, simplemente sombrearé con negro y con rayas. Sé que en los cómics normalmente suelen ir a color, pero yo lo voy a dejar así. Y así me ha quedado Goku Ultra Instinto al estilo Marvel. El siguiente estilo va a ser algo un poco más cómico. Vamos a hacer el estilo de Shin-Chan, un estilo sencillo pero no carente de técnica. Como en cada estilo, tiene sus proporciones y sus medidas. Si quieres que tu dibujo se parezca, ten esto en cuenta. A este Goku lo voy a hacer en Super Saiyan Dios Azul. Este coloreado será plano y sin sombras. Le haré un fondo colorido. Y aquí tenemos a Goku Fase Blue al estilo Shin-Chan. El siguiente será el estilo de Baki. A mi parecer también le queda bastante bien este estilo a Goku. Tampoco hay tantas diferencias entre los dos estilos. A este lo voy a hacer en estado base y con su traje de Dragon Ball GT. Para dibujar las poses de los personajes, piensa un poco en 3 dimensiones. Primero, haz una forma básica con formas sencillas y después ves añadiéndole detalles.
Esta vez le daré el color base con rotuladores permanentes, después el sombreado se lo daré con lápices de colores. Utilizaré el mismo método de sombreado que para el de Dragon Ball Z. Y aquí tenemos a Goku al estilo de Baki. Y para el próximo Kakaroto será un estilo libre. Intentaré combinar varios de esos estilos a ver qué nos sale. Esta vez voy a dibujar mi fase favorita, la fase 3. Si te estás preguntando qué papel estoy utilizando, es un papel Bristol de la marca Sakura Collection, 250 gramos, 21 x 29,7 centímetros, un tamaño A4 de toda la vida. A este dibujo no le daré color, le daré un sombreado con negro y gris. Y aquí lo tenemos, a Goku en Super Saiyan 3 al estilo libre. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete y dale a la campanita. No te pierdas ningún vídeo de los que saco. Seguramente te interesarán. Muchas gracias y hasta la próxima.